Bienvenidos a Resumidito. En este vídeo, te contaré ¿y nosotros qué? Esta película cuenta la historia de una estudiante de medicina que se enamora de un joven músico. Cuando la situación lleva su relación al límite, vivir en la misma casa reavivará el amor que nunca perdió. Descubrámoslo en ¿y nosotros qué? La película comienza mostrando a una hermosa mujer llamada George que se acaba de levantar. Esa mañana, cuando George salió de su habitación para ir al baño, se sorprendió al encontrarse a un hermoso hombre a medio camino, llamado Primo. Primo es el exnovio de George que se fue hace 2 años. Al ver a Primo, después de mucho tiempo, George se enoja e inmediatamente lo intenta sacar de la casa, pero no pudo, así que comienzan a discutir. La escena cambia a los recuerdos de cuando George y Primo se conocieron por primera vez. Ellos estaban en una competencia de debate entre escuelas, cada uno era el principal orador de cada equipo. George y Primo tienen el mismo carácter obstinado y ambicioso. Es por eso que, en la competencia, ambos se mostraron agresivos e insistentes en ganar. Sorprendentemente, después de eso surgió una atracción entre ambos. Primo a menudo seduce y se burla de George en el campus y comienza a acercarse a su familia poco a poco. Incluso establece una relación muy cercana con la abuela de George, logrando que lo quieran mucho. George vive con su abuela en la ciudad mientras termina la escuela. Los padres y hermanos de George viven en el campo, por lo que debe aprender a vivir de forma independiente y mantenerse a sí misma. Mientras que Primo se mudó a Filipinas cuando era un adolescente. La familia de Primo vive en Italia, por lo que vive solo. Primo por lo regular está ocupado en actividades con su banda, porque sueñan con ser famosos algún día. Primo y su banda suelen tocar en varios lugares, aunque su audiencia no es muy grande. Al ver a Primo, y su persistencia con su sueño, George sintió que algún día tendrían un éxito rotundo. En este punto, Primo y George estaban saliendo oficialmente y comenzaron una relación romántica. Después de graduarse, George continuó sus estudios en medicina, mientras que Primo seguía concentrado en sus actividades con su banda de música. No mucho después, la abuela de George muere y les deja la casa a ella y a Primo. Es por eso que George no podía simplemente echar a Primo de la casa, porque ambos son dueños. A partir de ese día, George y Primo comenzaron a vivir su historia de amor, la cual estaría llena de muchos momentos difíciles. Primo fracasa con su banda dado que nunca recibieron un llamado o un contrato bien remunerado. Ahora Primo está desempleado y solo está tocando música en casa. A menudo que pasan los días se vuelve una persona insensible, frustrado y comienza a beber a altas horas de la noche. Mientras tanto, George trabaja medio tiempo para poder pagar sus estudios en medicina y poder cubrir sus gastos. También tiene que cargar con los gastos de Primo porque él no tiene dinero. En una ocasión ella perdió el derecho a un examen porque estaba cuidando a Primo que estaba borracho. Una noche, cuando George llegó a casa cansada del trabajo y la escuela, se encontró con un hogar desordenado y sin luz eléctrica. A pesar de que esa noche era su cumpleaños, tenía que soportar todos los problemas que Primo había causado. Mientras George armaba su pastel con pan que ella había comprado, podía notarse el enojo hacia Primo. Se siente agobiada, porque él es egoísta y solo piensa en sí mismo. Cuando Primo le dio una cinta de cassette como regalo, George la tiró. Ella no pudo soportar más y le dice que está enojada y cansada de su actitud y que lo quería fuera de la casa y de su vida. Esa noche, Primo salió de la casa en muy mal estado. Volviendo al presente, ahora George ha encontrado un trabajo decente en una oficina, mientras continúa sus estudios de medicina. En el trabajo ella comenta a sus compañeros que su ex regresó y eso la tiene molesta. Al saber que Primo había regresado, la madre de George inmediatamente le aconseja que no vuelva con él, y le dice que mejor venda la casa para que pueda ayudarla con los gastos médicos de su hermano, que estaba gravemente enfermo. Por otro lado, Primo se reencontró con sus ex compañeros de música, los cuales llevaba años sin saber de ellos. Primo parece haber cambiado demasiado, dejó de ser una persona impaciente, frustrada y ahora piensa en los demás. Mientras almorzaba con sus amigos, la esposa de uno de ellos le ofreció trabajo como vendedor y lo aceptó de inmediato. Mientras charlaban, uno de sus amigos le pregunta a Primo por qué volvió. Él les dice que regresó para hacer las paces con George y recuperar su amor. Por la tarde, George regresa a casa, pero no puede abrirla. Resulta que Primo había cambiado la cerradura, porque la que tenía anteriormente estaba rota. Después de eso, Primo abrió la puerta y saludó a George. Primo le mostró a George lo que había hecho, la casa estaba muy limpia y ordenada. Él había hecho algo jamás hizo en el pasado. Sin embargo, George no podía aceptarlo de nuevo y le dijo que pronto vendería la casa. Entonces George le dijo que de la venta le daría la mitad de las ganancias. Cuando Primo se despertó, vio a George dividiendo la casa por la mitad con una cinta adhesiva. George le dijo que, a partir de ese día, todo quedaría dividido por la mitad y que él no podría pasar ni tocar las cosas que no estuvieran de su lado. Al oír esto, Primo entró en la habitación de George y le dijo que la mitad del colchón también debería ser suyo. Sin embargo, George no estuvo de acuerdo con eso. Después de mucho debate, George finalmente dividió la casa en 2 partes. La sala y el comedor pertenecerían a Primo y el resto pertenecería a George. La cocina se dividirá en 2 partes y el baño se dividirá según el horario diario.
Mientras George instalaba la cortina, Primo se quedó atónito por su sensualidad y no podía concentrarse en lo que ella decía. George aprovechó esta oportunidad para adueñarse de los utensilios de cocina mientras movía su cuerpo con gracia. Como resultado, Primo solo se quedó con la parte de arriba del refrigerador y algunos cubiertos. Según el horario acordado para usar el baño, era el día de George para bañarse, por lo que Primo no podía usarlo. Primo, que seguía inconforme, finalmente se ve obligado a ducharse afuera usando una manguera. También aprovechó la oportunidad para seducir a George con su sensualidad, pero a George no le importó y se fue directamente al trabajo. Al día siguiente, Primo le dijo de una manera amable y dulce a George que podrían ir sus amigos a la casa. Al principio, George lo dudaba, porque nunca había llevado a un compañero de la escuela a la casa. El día que los amigos de George llegaron a la casa, también lo hicieron los amigos de Primo. Como igual eran amigos de George, se acercaron a ella a saludarla. Al final ella no tuvo más remedio que aceptar la visita de los amigos de Primo. Mientras George y sus dos amigos están estudiando, los amigos de Primo comenzaron a hacer ruidos y a incomodarla. Al darse cuenta de que sus amigos la estaban molestando, Primo les dijo que mejor salieran. Después, uno de los amigos de George dijo que ella no podía quedarse con Primo por más tiempo porque era muy probable que ella volvería a enamorarse de Primo. Después de todo, George se quedaría en la casa hasta que encontraran a alguien dispuesto a comprar su parte. Los días pasaban, George y Primo pasaban más tiempo juntos. A pesar de que se habían separado hace mucho tiempo, George aún se preocupaba por él en secreto y a menudo se notaba que sentía algo más por él, aunque intentaba ocultarlo para que Primo no se diera cuenta. Sin embargo, la actitud de Primo día a día la hacía creer a George que realmente había cambiado. Ahora George estaba indecisa sobre si darle una segunda oportunidad o no. Hasta que una noche, cuando George llegó a casa, Primo le tenía preparado una cena romántica. Al final Primo y George se dieron un suave beso, pero al darse cuenta del potencial error que cometía ella salió corriendo de la casa. Al comenzar la lluvia, Primo salió corriendo tras George. Al encontrarla llorando bajo la fuerte lluvia, George le dijo que no debería poder amarlo, porque cuando lo hizo sufrió demasiado y tiene miedo de volver a salir herida. Luego le pidió a Primo que se fuera de la casa esa noche, mientras ella decidía quedarse en casa de un compañero. Ella le platica a su amigo que por fin se había atrevido a correr a Primo, pero su amigo le dijo algo que la dejaría helada. Y eso te hace sentir feliz. Parecía que George aún no estaba segura sobre qué sentía por Primo. Al día siguiente, cuando George llegó a casa, encontró un mensaje que decía que su hermano menor estaba grave y de inmediato fue a casa de su madre. Cuando llegó a casa, su madre la regañó por no llevar el teléfono. Y Primo, quien casualmente estaba allí, tomó el teléfono sabiendo que la llamada era de la madre de George. Después de eso, le dijeron a George que su hermano menor estaba en peligro de quedarse ciego porque los vasos sanguíneos de su ojo se habían reventado y los médicos no podían hacer nada para evitar la ceguera. Lo único que se podía hacer era retrasar el lamentable momento. Esa noche, George llevó a su madre y hermano a la ciudad para que el hospital les quedara más cerca. Al enterarse de la situación de George, Primo le dice a ella que acepta vender la casa para que puedan pagar los gastos hospitalarios de su hermano. También le dice que no la obligará a regresar con él. Él solo estará allí para ayudarla. En medio de la conversación, George y Primo de repente escuchan una discusión dentro de la casa. Resulta que el hermano menor de George está persuadiendo a su mamá para que pueda ir a Ámsterdam para conocer a su padre. Su hermano menor se da cuenta de que eventualmente quedará ciego, por lo que quiere ver a su padre por última vez antes de perder la vista. George trató de tranquilizar a su hermano, diciéndole que ella lo llevaría a Ámsterdam una vez tuvo suficientes ahorros, pero por ahora, tienen que esperar para poder ir a verlo. En los días siguientes, Primo comienza a ayudar a George para encontrar un comprador para la casa, promocionándola para que más posibles compradores se animen a adquirirla. Sin embargo, después de reunirse con varios compradores potenciales, todavía no han encontrado un acuerdo adecuado. En una de las tantas visitas, un posible comprador pregunta por las cintas de casete de Primo. Ambos contestan rápidamente diciendo que las cintas no estaban a la venta, porque el casete es algo preciado para Primo. Después de varias visitas y no poder concretar una venta, una anciana llamada señora Valera llega y pregunta qué valor tiene la casa y no hablo de dinero. Al principio ambos se confunden por la pregunta, pero Primo luego responde que lo más valioso de esta casa son los recuerdos dulces y la historia inolvidable que se vivieron en ella. Al oír esto, la señora Valera accede de inmediato y la compra. Primo y George estaban sorprendidos y felices de escuchar eso. Al día siguiente, George se sorprendió al ver que las cintas de Primo ya no estaban, pues Primo las vendió para comprar los boletos de avión a Ámsterdam. George se sintió muy agradecida e inmediatamente lo abrazó. Poco después, Primo, George y su hermano menor viajaron a Ámsterdam y con la ayuda de los amigos de Primo, inmediatamente buscaron la dirección del padre de George. Al llegar a la dirección del padre de George, se enteraron de que su padre falleció unos meses antes. La segunda esposa del padre de George pudo reconocer a George y a su hermano menor, les dijo que su padre siempre quiso volver a verlos, pero nunca pudo viajar. Al escuchar eso,
El hermano pequeño de George no se desilusionó demasiado porque al menos ahora sabía dónde estaba su padre. Después de eso, George y Primo fueron a un jardín de tulipanes porque uno de los sueños de George era ver uno. Desafortunadamente, en esa temporada los tulipanes todavía no florecían, así que Primo la llevó a ver otro jardín. Primo y George finalmente disfrutaron juntos de la puesta de sol en el jardín de flores mientras hablaban. Se veían felices viéndose cara a cara, pero finalmente comenzaron a darse cuenta de que su tiempo juntos era corto porque la señora Valera estaba a punto de mudarse a la casa. Después de regresar a casa, Primo y George vendieron y trasladaron sus pertenencias. Mientras George encuentra accidentalmente un casete que Primo le había regalado en su cumpleaños. Luego encuentra una carta escrita por Primo en la caja del casete que dice que se siente muy culpable y que lamenta haberla hecho pasar por momentos tan difíciles. Primo se disculpa con George porque no puede hacer mucho por ella y se siente avergonzado de sí mismo. Ella recordó cuando Primo se negó a regresar a Italia para poder estar con ella. Después de leer la carta, George sintió pena e inmediatamente besó a Primo. La película termina con George abrazando a Primo y dándole otra oportunidad. Fin. Y bueno, quisiera saber qué piensan de lo siguiente. En una relación conlleva sacrificios y luchas de ambas partes. Si solo una persona está luchando por mantener una relación, la relación no durará mucho. Déjenme saber qué piensan y si les ha pasado aquí abajo. Si el contenido les está gustando pueden ayudarme con su me gusta y su suscripción al canal. Por el momento me despido, pero nos vemos en el siguiente video. Chao.